La octava reunión interamericana de ministros y ministras de educación de la Organización de los Estados Americanos se llevó adelante en la ciudad de Panamá los días 4 y 5 de febrero de 2015. Por iniciativa del país anfitrión y presidente electo de la Comisión Interamericana de Educación, el tema de esta reunión fue la construcción de una agenda educativa interamericana, educación con equidad para la prosperidad. La reunión contó con la presencia de representantes de 27 Estados miembros, cuyas delegaciones fueron encabezadas por ministros y ministras de educación, viceministros y viceministras, jefes de asesores de ministros de educación, otros altos funcionarios de los ministerios de educación y representantes permanentes ante la OEA y embajadores de países en Panamá. La relevancia de este escenario único de diálogo hemisférico sobre políticas, estrategias y programas educativos estimuló al gobierno de la República de Panamá a considerar propicio el lanzamiento del primer Foro de Rectores de las Américas que se desarrollará entre el 9 y 10 de abril de 2015, y el cual elaborarán recomendaciones a los jefes y jefas de Estado de la región en el marco de la séptima Cumbre de las Américas que se desarrollará también en Panamá, con miras a continuar fortaleciendo la calidad de la educación superior en la región a través del fomento a la cooperación interuniversitaria en temas claves como desarrollo sostenible, tecnología e innovación y movilidad académica. El principal acuerdo logrado durante la octava reunión interamericana de ministros de educación fue la aprobación de la construcción de una agenda educativa interamericana mediante una resolución emanada de los ministros y ministras de educación de los Estados miembros. La agenda educativa interamericana será el eje de la articulación entre el proceso ministerial y la Cumbre de las Américas, y se espera que los jefes y jefas de Estado de las Américas la ratifiquen como parte de el documento de mandatos para la acción en el ámbito educativo. Debo decir con satisfacción que hemos alcanzado las metas esperadas de este encuentro de los ministros de educación de todas las Américas. Y estas eran acordar la construcción de una agenda interamericana de educación. En esta agenda estaremos trabajando los distintos países a fin de encontrar caminos conjuntos para la cooperación horizontal que nos permitan avanzar en cada uno de nuestros proyectos de mejora del sistema educativo. Se identificaron 3 ejes principales para esta agenda. El primero, la calidad con equidad e inclusión en la educación. El segundo, el fortalecimiento de la formación docente. Y el tercero, la atención integral de la primera infancia. Quiero agradecer a todos los organismos y personas que han hecho posible que este encuentro fuera un espacio exitoso de intercambio de experiencias y de desarrollo de propósitos conjuntos, muy en especial a todo el equipo de la OEA, a Sherry Truss, directora de Desarrollo Integral de la OEA, al equipo de la Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Educación, que tengo el privilegio de presidir. En esta resolución, los ministros y ministras de Educación se comprometieron a liderar y participar activamente en los grupos de trabajo que se formaron para la construcción de la Agenda Educativa Interamericana, y así poder delimitar los subtemas y las áreas y estrategias prioritarias para concentrar acciones de articulación y cooperación. Con el fin de apoyar la construcción de la agenda educativa, que cuenta entre sus principales objetivos la revitalización del diálogo político y la focalización de la cooperación interamericana en áreas prioritarias conforme a las realidades diversas de los Estados miembros. La reunión ministerial tuvo como punto central la realización de conversatorios sobre cada una de las líneas de acción conducida por la ministra de Educación de Panamá y protagonizados por 3 ministros y ministras de Educación. Estos conversatorios permitieron visibilizar y dialogar sobre prácticas concretas que se llevan adelante en los países en las líneas de acción prioritarias a la agenda educativa interamericana, y así como también fomentar el diálogo intersectorial, en esta oportunidad con el sector de empleo, el cual es un ejemplo de principio de colaboración intersectorial que se pretende fomentar desde la agenda educativa interamericana. Otro de los principales logros de esta reunión fue plantear por primera vez en un foro interamericano de diálogo sobre políticas educativas la interacción entre ambos sectores, realzando su importancia en el logro de una educación de calidad que contribuya a ampliar las oportunidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ser incluidos social y económicamente. Panamá. Bueno, lo más importante es que podamos todos los ministros de trabajo de las Américas
poder contribuir con esta jornada tan importante donde todos los ministros de educación discuten sobre diferentes temas y hacen diferentes reflexiones. Yo creo que en este panel lo más importante que se ha conectado es que coincidimos todos, es que podamos articular de mejor forma esa oferta de formación con la demanda laboral. La tendencia de competencias técnicas o competencias profesionales siempre la va marcando, diríamos, la parte productiva, los empleadores, que son los que invierten, y cada día más se hace en esa búsqueda del talento humano o en esa búsqueda de encontrar las competencias técnicas y profesionales afín a la demanda laboral, es esa oportunidad que puedan tener tanto centros públicos como privados, formar en una educación pertinente, adecuada a esa demanda laboral. Eso es lo único que nos puede asegurar que tengamos un resultado donde el talento humano pueda tener un empleo seguro, un empleo genuino y sobre todo decente. Para plantearnos cómo se puede vincular el mundo de la educación con el mundo laboral de manera exitosa para nuestros países. Y la palabra clave ha sido articular no solo el trabajo que se desarrolla en el Ministerio de Educación con el Ministerio de Trabajo, como bien planteó el ministro Carles, ya lo estamos haciendo en Panamá, sino también un diálogo social amplio donde participen los empleadores, los sectores gremiales que recogen a todos los profesionales en las distintas áreas de desarrollo del país y que estén muy orientados con los planes y objetivos de desarrollo nacional. Esto ha surgido de la necesidad de continuar este tipo de diálogos y bueno, para nosotros ha sido enriquecedor como país e innovador en la región haber reunido a los ministros de Trabajo con los ministros de Educación y haber llegado a la conclusión de que tenemos que seguir en este diálogo de manera permanente. También durante la reunión, y para apoyar las actividades de los grupos de trabajo que tendrán a su cargo la construcción de la agenda educativa en sus 3 líneas de acción, la ministra de Educación de Panamá lanzó su primera iniciativa como presidenta de la Comisión Interamericana de Educación. Se trata de la Plataforma Virtual de Cooperación Educativa en las Américas, cuyas principales funciones serán recolectar, sistematizar, diseminar, visibilizar y crear conocimiento sobre prácticas de políticas, programas e iniciativas educativas prioritarias para los Estados miembros. Los objetivos de esta plataforma son, entre otros, aprender de las soluciones educativas que desarrollan los diferentes países para atender sus principales desafíos educativos y mejorar la comunicación y circulación de la información entre los Estados miembros sobre temas educativos prioritarios. La iniciativa fue altamente valorada y agradecida por las altas autoridades presentes en la reunión. El protagonismo de los Estados miembros es fundamental para que esta plataforma cumpla con sus objetivos y promueva efectivamente la integración regional en el área más clave para alcanzar el desarrollo humano de la región. La Secretaría de Desarrollo Integral, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Educación, llevada a cabo por el Departamento de Desarrollo Humano y Educación, agradeció al pueblo y al gobierno de Panamá, en la persona de la ministra de Educación de Panamá y su equipo de trabajo del Ministerio de Educación de Panamá, Meduca, por la excelencia con que se desarrolló esta reunión. Finalmente, y gracias a las Bahamas, se ha concretado el ofrecimiento de la próxima sede de la 9ª Reunión Interamericana de Ministros de Educación que se espera realizar en dicho país en el 2017.